Hola a todos, buen día y bienvenidos a todos y a todas a este foro del proyecto IBAE, que significa Intervención a las Barreras del Aprendizaje y la Enseñanza, titulado ¿Qué significa ser persona? El día de hoy nos encontramos en el Telebachillerato Comunitario 456, quien será partícipe de esta actividad. Hoy nos acompaña el psicólogo Ulises Obando Orozco, asesor académico de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros para platicar desde su ámbito la experiencia y bueno, para iniciar con esta actividad, previamente haré unas preguntas como para abrir el tema. Entonces, ¿nos podrías explicar a qué tipos de barrera de aprendizaje se enfrentan las y los estudiantes actualmente? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante porque tenemos el contexto de que el tema económico, el tema de ubicación, hay muchos factores que impiden las barreras de aprendizaje. Pero yo considero que es importante también resaltar los temas socioemocionales, los temas del contexto como persona más allá que vive un estudiante, que vive un adolescente también, porque ellos se encuentran en una etapa que es bastante complicada. Ser una persona que está apenas adentrándose a la adolescencia, que está en una etapa de preadultez, es un tema bastante complejo. Están en tema de descubrir su identidad, están en un tema donde al descubrir la identidad y cuando les llegas a preguntar ¿qué es lo que quiere ser de grande? ¿Qué es lo que quiere ser? Bueno, ya ni tan de grande, o sea, ya en unos años. Ya no dejemos el tema de lado también de qué quieres estudiar, sino a veces qué quieres como persona, qué quieres lograr, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas. Muchas veces no saben responderte y es ahí donde empiezas metes la semillita de incentivarlos a reflexionar sobre su futuro. Son muy grandes esas barreras porque un estudiante, un adolescente, que no sepa cuál es su camino, que no sepa cuál es su rumbo, muy fácil va a estar a la deriva, muy fácil va a estar presentado en la escuela, pero muchas veces no va a tener ganas de estudiar, no va a tener ganas de entrar a clases. ¿Por qué? Porque no tiene un objetivo o una meta clara como tal. Entonces sí llega a ser una barrera bastante fuerte y es muy importante eso, incentivarlos, hacerles ese sentido de vida, ese plan de vida, que empiecen a trabajarlo, que empiecen a cuestionarse, porque no es un tema claro que termine por responderse de un día para otro. Tarda mucho tiempo, pero el proceso es muy importante. Durante estos casos de crisis existenciales, de una crisis de edad, llega a ser primero hablando meramente de la crisis es la falta de recursos para resolver un problema. Entonces cuando llega a haber esta crisis de existencia, esta crisis de sentido de vida, llega a ser muy complicado por el tema de no sé qué quiero hacer el día de mañana, no sé qué estudiar, no sé para qué carrera aplicar, no sé, tal vez tomar un taller de esto, tal vez pasar como oyente a una clase de tal, para ver si me gusta o no. Es muy importante, pero yo creo que una de las principales barreras sí viene siendo el tema del sentido de existencia, el plan de vida y bueno, para mí me parecen esos que son muy importantes y me gusta mucho resaltarlos. ¿Cuáles son las herramientas que un estudiante debe de contemplar para un desarrollo integral? Claro, debemos entender que el desarrollo integral es el tema físico, el tema cognitivo, el tema mental, es una englobación de todos y es un tema un complejo, digamos que sí, por el tema del contexto donde nos desarrollamos, es complejo porque a veces en el contexto en el que estamos no le damos mucha importancia a la salud mental, no priorizamos también una buena alimentación, no priorizamos a veces ir a terapia psicológica. Entonces, pues son muchas cosas y muchos temas, pero para un correcto desarrollo integral, sí es importante, primero, tener claro qué es lo que quieres, cuál es tu sentido de vida. Lo vuelvo a repetir, yo siento que es una parte muy importante, que sí es importante sembrar ahí ahora sí que la semillita en los jóvenes, porque de ahí desembocan muchas cosas positivas. Desde ahí puedes tener un desarrollo integral. No, pues que yo quiero ser deportista el día de mañana, o me siento motivado, me siento muy enérgico para ir a la escuela, yo quiero ser, por ejemplo, un atleta. Ah, pues está bien, a partir de eso empiezo a hacer ejercicio todos los días, empiezo a cuidar mi alimentación, empiezo a cuidar también el tema escolar, que sé que para llegar a ser un atleta tengo que llegar a hacer ejercicio, pero también tengo que tener el tema de una carrera. Si quiero ser futbolista, si quiero, por ejemplo, ahorita que el contexto en el que estamos, crear contenido, pues bueno, tengo que yo mediar la escuela, porque obviamente
la escuela siempre va a ser un recurso que debemos de cuidar, y también quiero enfocar mi contenido a esto, pero quiero especializarlo, por ejemplo, en dieta, quiero especializarlo, por ejemplo, en viajar. Para viajar, ¿qué necesito? No, pues tener tal vez un empleo estable, necesito conseguir que me vaya bien en la escuela, bien calificaciones, para que mis papás tengan confianza en eso, también demostrarles que estoy respondiendo en la escuela, estoy respondiendo en casa. Muchas veces cuando falla este sentido integral, ¿qué es lo que pasa? Que nos colapsamos mentalmente, nos colapsamos físicamente. ¿Qué llega a pasar? No, pues es que no sé qué va a ser de mí, me encuentro triste, me encuentro perdido. Pues me llego a sentir deprimido, me llego a sentir triste. Llegan los problemas, claro, también de crisis de ansiedad, crisis de estas crisis muy comunes que ahorita hoy en día las tenemos muy vistas. Las crisis de ansiedad son muy fuertes y llegan a pasar, son el pan de cada día en las adolescencias. Entonces, si descuidamos mucho este tema integral, descuidar lo biológico, descuidar lo mental, descuidar lo cognitivo, no dormir bien, pasar mucho tiempo en el teléfono, no hacer ejercicios mentales, sí llega a ser esto de que nos vamos colapsando, y fallando una área tienden a fallar los demás. Por eso es muy importante encontrar el equilibrio. En este sentido, entonces, ¿qué significa ser persona? Es muy interesante porque en general yo siento que las personas estamos compuestas por tres esferas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Bueno, somos seres biopsicosociales, entonces es muy importante resaltar esas tres esferas porque son las que tienen impacto directo en nuestra vida diaria y en todo lo que hacemos. En el tema biológico tenemos lo que es meramente nuestra biología y cómo impacta con lo social. Yo como hombre me gusta juntarme, bueno, normalmente me gusta juntarme con amigos, me gusta ser amigo de otras personas. ¿Por qué? Porque voy a la escuela, pero ir a la escuela nada más en sí, pues está bien aprender y todo, pero lo disfrutas más con alguien con quien te juntas a la hora de receso, con alguien con quien platicas, con quien llegas a echar una que otra risa. Es muy padre, pero luego viene el tema psicológico también, de que no, pues el tema de la depresión, por ejemplo, se me ocurre que muchas veces no lo entendemos como un trastorno, pero entendemos que también llega a ser una enfermedad y que llega a ser algo meramente biológico. Por ejemplo, en la depresión llega a pasar que los neurotransmisores dejan de funcionar, dejan de segregarse, por así decirlo, la dopamina, la serotonina se encuentran muy bajas, entonces tu cuerpo no las está produciendo. Eso es algo meramente biológico. Y algo biológico afecta en lo social y afecta en lo mental. Estaría impactando. ¿Cómo afecta en lo mental? Pues me siento triste, me siento decaído, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, no me quiero ni bañar ni comer. Entonces, ¿esto cómo afecta? Pues que mis papás se llegan a sorprender de que no quiero comer, no quiero salir. ¿Cómo llega a pasar con mis amigos en la escuela? No, pues que le hablaba a mi amigo y de repente ya no me quiero juntar, ya no quiero salir, no quiero estar en la escuela. Si me hablan me pongo irritable y llegan a pasar estas cosas. Es muy importante entender que sí impacta mucho lo biológico, lo social o lo psicológico en cualquiera de las otras esferas. Ser persona es un tema, es una excelente pregunta, me parece también una respuesta muy compleja de responderla, así me podría tardar horas, pero para mí es eso: ser persona es tener esos tres rubros, saber manejarlos, saber lidiarlos, saber cuidarlos también y equilibrarlos por el tema de llevar, por ejemplo, se me ocurre un tema de una adicción, un tema de, ahorita que existen los temas de adicción al teléfono, adicción a las apuestas que se están haciendo más de moda, la ludopatía, que lo vemos que está muy presente, los anuncios de casinos, los anuncios de apuestas, en cualquier partido que veamos, o en cualquier lugar. De verdad ya es increíble la propaganda que hay de apuestas. Si nos llegamos a meter, nos llegamos a enfocar mucho en esos temas, le estaríamos dando más prioridad al tema mental porque estaríamos cayendo en una adicción. Lo que generan las adicciones normalmente es lo que les comentaba de los neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Cuando ganas una apuesta, cuando meten un gol y topas hasta que metían gol, es un golpe de dopamina. Igual, bueno, ahorita les comento ese tema, pero es un golpe de dopamina. Lo que hace es que estás alimentando y alimentando tu bienestar, el bien sentir del cerebro, el bien sentir mental. Entonces, muchas veces eso llega a ser satisfactorio, pero eso que llega a pasar, que tu cuerpo deja de segregar naturalmente esos neurotransmisores. Entonces, una vez que dejas de apostar, viene el tema de la adicción, que ya no segregas tan fácilmente los neurotransmisores de la felicidad y del ánimo. Y
es más complicado que tu cuerpo los genere, es más complicado salir de ese tema porque ya te volviste dependiente a un estímulo para poder sentirte bien, para poder sentir satisfacción como tal. Entonces, si le damos mucho empeño a una satisfacción de una esfera, se vuelve a volver pesado o tiende a cargar negativamente hacia las otras esferas. Por eso es muy importante, pero para mí las personas es un tema muy padre. Las ¿Cómo esferas. podemos identificar que nos sentimos satisfechos? Es un tema también bastante interesante, el tema de la satisfacción. ¿Por qué? Porque muchas personas la satisfacción la ven como un fin, la ven como un proceso al que se va a llegar y ya ahí vamos a estar satisfechos. Es casi similar a la felicidad. El tema con la satisfacción es que muchas personas se proponen una meta y creen que al llegar ahí ya se van a sentir felices o satisfechas para siempre. Y no, la verdad es que no, se tiene muy mal catalogado ese tema. Porque estar satisfecho es un proceso, así como es la salud mental, así como es la vida en general, es un proceso del día a día. Eh, y se tiene la idea de que estar satisfecho es estar bien, estar feliz. ¿Y qué pasa en el proceso de la vida? ¿Qué pasa en el proceso que yo le llamo esta positividad tóxica? ¿Qué piensas que en el proceso de cumplir una meta, de estar satisfecho con algo, vas a estar feliz durante ese proceso? Probablemente sí, pero lo que nos mencionan durante un proceso es que el proceso tiende a ser de altas y de bajas. Entonces muchas veces vas a estar bien un día. Supongamos, mi proceso es que quiero entrenar diario en el gimnasio y quiero tener un mejor cuerpo. Quiero bajar 5 o 10 kilos. Entonces, ¿qué hago yo? Que empiezo la primera semana con todo el ánimo, la segunda semana hace frío, empieza a llover, entonces ya no quiero ir y dejo de hacerlo. Ahí viene el tema. Porque como se dejó de hacerlo, se tiende a romper el objetivo y no llegas a la meta. Pero la persona que tiene disciplina y que logra ir esos días también, al final también es una persona que se siente satisfecha, aunque no haya estado feliz en el momento, no haya estado muy contenta de acudir al gimnasio, llega a ser una persona satisfecha. ¿Por qué? Porque sigue cumpliendo el objetivo. Y es muy importante sí entender que un objetivo, un proceso de satisfacción, de estar satisfecho, no se llega a ser feliz siempre del todo y eso está bien. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos y nos sabemos dirigir meramente con emociones. Las emociones son la expresión más biológica que nos ayudan a sobrevivir y a estar en sociedad y meramente el tema biológico a sentir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un día yo me siento enojado y digo, no, pero es que no me puedo sentir enojado porque supone que debo estar bien, porque estoy bajando de peso y ya quiero llegar a mi meta, meramente se vale estar enojado, se vale estar triste. Lo que no es válido es que sean muy exigentes con ustedes mismos, que a veces sean muy duros, sí, muy duros, muy rígidos. El tema de que no, porque te sientes triste no vas a ir, porque no vas a poder cargar en el gimnasio, o no, o la meta que ustedes imaginen. Es muy importante entender que sí, el proceso es complicado, es de altas y bajas, pero que la satisfacción es un trabajo de día a día, de una meta que yo me ponga. Ok, al menos hoy estuve mal, estuve triste, pero ya cumplí, ya di este pasito, hoy fui al gimnasio, comí bien, la meta que ustedes quieran, pero de verdad es muy importante tener en cuenta eso, que la satisfacción no es una meta, sino más que nada es un proceso. En el proceso hay que tener mucha disciplina y hay que meterle mucho empeño. Y bueno, con esta pregunta para ir finalizando, ¿cuáles son los factores que impiden que un estudiante no culmine o más bien no alcance sus metas? Ok, claro. Pues lo mismo de lo que venía comentando, sí es muy común que en esa edad donde se están descubriendo las identidades, eh, claro que la identidad no es algo meramente estático, sino que se sigue cambiando, pero sí definimos parte de nuestros gustos y de nuestros intereses durante la adolescencia, durante esa etapa del ciclo vital. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, no sé, se me ocurre, tengo 15 años, me gusta el Real Madrid, me gusta Cristiano Ronaldo, me gusta Messi, el Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces al estar descubriendo nuestra identidad, queremos tener el peinado de Cristiano Ronaldo, queremos tener el peinado de Peso Pluma, queremos nosotros convertirnos en nuestra personalidad que más nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se vuelve una meta y justo en la adolescencia viene esta explosión de emociones de, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. Y está bien,
El tema es aprender a definir las metas y los objetivos que nos ponemos a mediano y largo plazo. Se vale, claro que sí, cortar el cabello como tu artista favorito, las chicas que quieren tener una relación para después terminarlo y dedicarle los de Taylor Swift, claro que es muy común también, pero es justamente esta etapa, esos pueden ser metas a corto plazo y se vale experimentar en la adolescencia, se vale que vayan, se arriesguen y luego que no se hayan quedado con la duda de qué pasó. Pero el tema viene que, claro que sí, hay que saber delimitar objetivos, delimitar intereses a mediano y largo plazo y sobre la marcha cumplirlos. ¿Qué es lo que pasa a medida de esta etapa? Me planteé esto y luego me llegó a gustar otra cosa, lo dejé de lado. Pero en temas, por ejemplo, que yo les comento de nuevo, el tema del sentido de vida, el tema de qué es lo que quiero hacer de mi vida, qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero en 10 años, quiero viajar, quiero conocer tal lugar, quiero comprarme esto, si quiero ser hasta gamer, me voy a comprar mi computadora, si quiero conocer a los BTS, también voy a trabajar muy duro para ir a sus conciertos, ahorita que van a venir. Llegan a pasar todo ese tipo de situaciones que sí es muy importante delimitar uno como adolescente, uno como estudiante, qué es lo que quiero para mí, qué es a donde quiero llegar, qué necesito para ello, de verdad mis intereses aquí van a afectar mi objetivo o son punto y aparte. Viene un tema ya de ver las cosas con seriedad y ponerle de verdad mayor empeño a eso y se los juro que lo van a lograr ustedes y todos. Cada que se proponga un objetivo, una meta, lo van a lograr, pero de verdad necesitan enfocarse y con eso nadie los va a parar. Gracias, agradezco profundamente tu intervención y bueno, ahora pido la intervención del público aquí presente para que puedan realizar alguna pregunta al especialista y bueno, les van a estar acercando el micrófono. Nosotros como maestros de telebachillerato estamos rodeados de un contexto un tanto complicado y en ocasiones, por ejemplo, dentro del medio docente del que nos desarrollamos, nos solicitan que tengamos pláticas y que de alguna manera estas pláticas impacten de una forma positiva entre nuestros estudiantes. No obstante de esto, como ya bien lo mencionaba usted, el contexto apremia mucho respecto a las decisiones que los estudiantes pueden tomar. ¿Cómo nosotros como maestros podemos apoyarnos de ese contexto si precisamente, como lo había mencionado, la crisis es la falta de recursos? Tenemos esa falta de comunicación constante con los padres de familia o con las madres de familia. Es decir, y si la pregunta se pudiera hacer más corta, ¿cómo yo como maestro diciéndole a mis alumnos, esto es lo que creo que puedes hacer porque esto es lo que yo veo en ti, que puede de alguna manera rendir frutos en algún futuro? Y hacer que el estudiante lo comprenda cuando terminando las clases el contexto que lo rodea lo permea a tomar decisiones completamente contrarias. Decirle a un estudiante, yo creo que tú tienes futuro dentro de la educación, ¿por qué no continúas tus estudios posteriores? Y que el estudiante se vea motivado y que después se le haga frente a un contexto en el que le dice, ya no. Dentro de nuestro subsistema sabemos, y es muy maduro y muy certero el apuntar, que no todos los estudiantes tienen esa facilidad para poder tomar estudios superiores. Y en muchísimos casos lo que nosotros hacemos es una formación para el trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros poder involucrarnos en esta forma de poder decirles a ellos, yo veo un futuro en ti en esta parte? Y no solamente por el cariño que te tengo por verte 6 horas diarias o más que mi propia familia, sino porque como tu docente evalúo tus competencias y veo tus características. Y después, ¿cómo nosotros como maestros responsabilizarnos de que el estudiante nos diga, ok, va, tienes razón y te voy a hacer caso? Y saliendo y encontrándose ante la sociedad, le diga que no. ¿Cómo poder responder ante estas situaciones? Claro que sí, maestro. Bueno, pues primeramente usted mencionó una palabra muy importante que es esto de la motivación. Yo creo que es muy importante el tema de la motivación en el estudiantado. ¿Cómo podemos hacer esto? Justamente, primero, reconocer las aptitudes, las cualidades que tienen los adolescentes, que tienen los estudiantes. Es muy importante hacérselas saber porque a veces ellos ni siquiera las llegan a identificar. Una vez que nosotros las llegamos a identificar, claro que preguntarles, y siempre ese tema que a mí me gusta mucho también, la mayéutica de Sócrates, que fue el conocimiento, cómo él les brindaba conocimiento a sus estudiantes a través de que ellos mismos fueran haciéndose preguntas, fueran reflexionando, nosotros sembrándole la duda. Ese es el medio del cual surge la mayor motivación. Por ejemplo, oye, tú sos un chico que es bueno para actividades de biología, por ejemplo. Oye, ¿te has dado cuenta que tus experimentos son muy buenos? O que llegan a ser de verdad muy de querer presumirlos en redes sociales, de querer enseñarlos con los padres cuando vienen.
en algún tema de química, en algún tema del ámbito en el que sea, hacérselo notar primero al estudiante, hacérselo que lo tenga en cuenta, para después de ello, si una vez que ya lo reconoce, identifica su cualidad, después invitarlo o nosotros mismos otorgar el material para que investigue cuáles son los campos, cuáles son las áreas, cuáles son los lugares en donde se llegan a dar ese tipo de trabajos, ese tipo de materiales. Y bueno, hablo meramente de temas académicos, claro que puede ser cualquier hobby, porque hoy en día, bueno, hemos visto y sobre todo lo que más engloba a los adolescentes son esas historias de superación de sus artistas, de jóvenes, cómo empezaron con muchos obstáculos. Por ejemplo, yo les menciono mucho Cristiano Ronaldo porque para mí en la adolescencia era como mi mayor ídolo, pero por ejemplo hoy cuando me ponía a investigar de que Cristiano Ronaldo, su maestra le aventó una silla, que le dijo que no iba a ser nadie en la vida y al final terminó siendo el mejor deportista y el mejor pagado del mundo, para mí se me sigue haciendo algo increíble. Y así es como muchas veces creo que nosotros debemos enfocar ese tema de motivación a los estudiantes, con historias que a ellos les gusten, historias de superación. Claro que ha habido muchas historias donde la superación ha logrado vencer esos obstáculos. Sabemos que el contexto es muy difícil, pero también es muy importante saber motivarlos, porque la motivación siempre nos hace echar el 101%, siempre nos hace romper esas barreras. Si las tenemos que escalar, las escalamos. Si tenemos que pedir recursos, que tenemos que sacar esto adelante, lo sacamos. Pero yo creo que eso es muy importante, motivarlos, hacerlos que se sientan parte de su meta, parte de su objetivo, y con ello brindarles esa semillita, sobre todo esa semillita. ¿Por qué? Porque yo como maestro, aunque quiera y vea que tenga las cualidades, si él no quiere, de verdad va a ser un poco complejo. Mejor hacerlo o convencerlo o trabajarlo para que él mismo vaya sembrando esa semillita, él mismo vaya investigando y diga, o hasta tocarle un poco el ego. Puede ser como, tú puedes hacer esto, él pudo, tú también podrías. Y es como, sí, yo también podría. ¿Y qué necesitarías para hacerlo? Entonces necesitaría estudiar, necesitaría trabajar tal vez, pero empezar a tomar a leer estos libros, a acudir a estos recursos, a hacer esta actividad. Pero yo sé que en algún momento lo va a hacer, y llegan a ser muchos los casos en los que llega a pasar. Sí, claro que sí. Gracias. Bien. De este lado. ¿Qué significa desarrollarse como ser persona? ¿Desarrollarse como Ajá. ser persona? Sí. Pues este tema viene meramente de la infancia, pero para no aburrirte, desarrollarnos como personas viene siendo desarrollarnos desde la etapa donde somos infantiles. Crecer meramente con una buena alimentación, cuidar el tema psicológico, con un proceso psicológico, terapias. Justamente les comentaba hace rato que el tema de tomar terapia en México es muy estigmatizado y está muy satanizado por muchas personas. Muchas personas creen que no es bueno tomar terapia desde corta edad, porque les gusta crecer como tipo decían la generación de cemento, ¿no? Que nada les duele. Entonces cuando llegas a platicar con una persona, que esa persona aparenta que nada le duele, y lo ves, por ejemplo, son personas que sufren adicciones, que son muy agresivas, que llegan a tener actitudes bastante cuestionables. Es, ¿cómo crees que no le va a pasar nada? Una vez que descubres, te puedes platicar con él y descubres el contexto, cómo creció, pues descubres que fueron cosas bastante fuertes las que lo orillaron a llegar a ser esa persona. Por eso es muy importante tomar en cuenta, tío, meramente de salud física, salud psicológica, que para mí es muy importante, y de verdad si una recomendación yo les puedo dar, es que si tienen la oportunidad de tomar terapia psicológica alguna vez en su vida, o muy pronto, lo más pronto posible, háganlo, porque de verdad llega a ser un proceso muy bonito, muy bonito. El tema también de tener claro tus metas, tus objetivos, de qué es lo que quieres, estar muy bien informado sobre el tema, porque incluso a veces queremos, no sé, hacer ejercicio, queremos optar por una actividad, queremos aventarnos a dejar la escuela y hacer contenido y pensar que vamos a generar millones en videos de YouTube. El tema no es tan fácil, y muchos creadores, también lo digo, el tema de, yo sé que ahorita tienen muy presente a Luisito Comunica, que tienen muy presente, por ejemplo, el maestro Shifu, que son creadores de contenido, y que llegas a escuchar de verdad su historia, de cómo comenzaron ellos, y generalmente en temáticas como podcast, que les llegan a preguntar, fueron a hacer, bueno, pasaron por cosas muy fuertes, que no fue nada fácil, y que a veces nosotros vemos, no, pero es que cualquiera que es youtuber gana muchísimo dinero, pero no, la cosa no es así de fácil. Sí es investigar,
ver los pros, los contras, cuánto tiempo tardaría yo en llegar a eso. Si de verdad creo que va a ser algo muy rápido, pues se tomaría el riesgo, pero claro que yo de verdad les digo que no dejen el estudio. Es muy importante siempre seguir estudiando mientras tenemos metas, porque es muy padre, de verdad estudiar una carrera. Yo por ejemplo estudié psicología, soy licenciado en psicología y de verdad les juro que amo mi profesión como no tienen idea. Me parece algo muy padre y pues este hecho de ser persona es algo que siempre se sigue manteniendo, es este proceso que va a estar así durante toda la vida, porque como te digo, si descuidas tantito el tema biológico, el tema social, el tema psicológico, se vuelve a ser muy complicado descuidarlo, llegas a enfermarte, llegas a caer en adicciones, llegas a poder caer en temas de una relación tóxica. ¿Cómo afecta una relación tóxica? Puedes dejar de tener tus amigos, pueden llegar a violentarte, entonces es muy complicado y este proceso de ser persona sí es, como te digo, altas y bajas a lo largo de tu vida, pero sí estar cuidando y monitoreando cuáles son las esferas y contextos que te están haciendo, te pueden llegar a estar haciendo mal, o cuáles son tus áreas de oportunidad. Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Dime, por favor. Después de tener un fracaso, ¿cómo podemos volver a reconstruir nuestra confianza en sí mismo? Claro que sí, es una muy buena pregunta. El fracaso es lo mismo que te comentaba hace un momento de la positividad tóxica que yo creo que se tiene en la sociedad. Este tema de que fracasar no está permitido, de que equivocarte es algo malo y de que muchas veces te reprenden o te regañan, eso es muy común. Pero eso es algo que yo los invito mucho a implementar, a experimentar, que cuando fracasen, cuando lleguen a cometer un error, sí pueden sentirse mal, sí pueden, porque claro que es normal, no les voy a pedir que se sientan bien por haber fallado, por haber perdido algo, claro que no, sería muy inhumano de mi parte, pero claro que una vez que fracasamos, experimentar qué pasa y qué va a pasar la siguiente vez que vuelva a hacer, no sé, por ejemplo, ¿cómo podría ponérselos en contexto? Una materia, ahorita tuve un examen y reprobé, entonces, ¿qué pasó? Fallé, si estuve mal, me pueden castigar, me pudo haber ido mal, pero ¿qué pasa con eso? ¿Me voy a quedar con el sentimiento de que fallé y de que se va a quedar así? ¿O al siguiente examen que tenga, recupero la materia, estudio más, tomo asesorías, investigo en internet el tema, investigo en la biblioteca? Ese es el tema que muchas veces llega con el fracaso, que no sabemos qué hacer cuando fallamos. Y me gustó, de verdad me gustó mucho tu pregunta, porque sí es muy importante enseñarle y comentarle a las juventudes que si se equivocan no tengan miedo en volver a fallar. Nunca nos dejamos de equivocar. Pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a la persona que se encuentren en la calle si alguna vez han dejado de fallar. Fallar es parte del proceso, es parte de seguir aprendiendo y es parte de uno ir agarrando, ir experimentando y tener mucha experiencia. Las personas que fallan a veces aprenden más que las que viven ganando. Y es muy importante, de verdad, yo los invito a que si fallan, si se llegan a sentir mal, fracasados, no sé, la palabra como ustedes se quieran llegar a tener o contemplar, sí invitarlos a que no tiren la toalla, que sigan intentándolo, que digan la próxima vez esto no va a pasar, la próxima vez me va a ir bien, la próxima vez yo voy a salir bien, por ejemplo, de este caso, de este examen, voy a sacar 10, voy a exentar. Y bueno, dejando el tema ya ni siquiera con la materia, ya no voy a dejar volver a reprobar una materia, sino ya voy a ponerme más pilas, voy a estudiar más, voy a echarle más ganas. Y con eso, claro que sí, son muchas las cosas positivas que se pueden experimentar a través del fracaso. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como jóvenes, ¿cómo podríamos saber que nuestras decisiones a futuros son correctas? Decisiones importantes como la carrera universitaria, o que pues en realidad sí sea nuestra vocación lo que escojamos para ser de grandes o ser ya mayores. Sí, para dedicarte, porque claro que el tema de una elección de carrera es algo para lo que, bueno, tú planeas dedicarte el resto de tu vida. Para esto, pues bueno, vienen los temas de, nos podemos apoyar meramente en exámenes vocacionales, incluso llega a haber en línea o podemos encontrar algunos en bibliotecas. Eso primero que nada, y eso en la escuela viene también, lo meten full, el tema de un tema vocacional.
Pero sí es muy importante tener en cuenta cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, porque bien, puedes ser muy bueno o puedes tener mucha cualidad y mucha habilidad para el tema de las matemáticas, pero a lo mejor a ti te relaja y disfrutas mucho de pintar. Entonces, sí llega a pasar mucho este tema y de hecho son crisis existenciales muy fuertes las que llegan a los 10, 15, 16, 17, 18 cuando te preguntas qué es lo que quiero estudiar y cómo sé que esto de verdad me va a gustar para toda la vida porque me voy a tener que dedicar de esto. Y yo lo que les digo es, sí, claro, te vas a tener que dedicar a esto, pero es algo que lo vas a tener que hacer feliz, enojado, triste, que te va a relajar, que te va a animar. Es algo con lo que vas a estar siempre, y aunque estés muerto o muerta de estrés, vas a tener que hacerlo y te tiene que salir bien. Entonces, pues invitarlos a este tema de justamente lo mismo del sentido de vida, las metas a largo, corto y mediano plazo, de qué es lo que quiero para mí, qué es lo que de verdad me gusta. Pues me gusta pintar, me gusta cantar, pero también me gusta mucho hacer experimentos de biología, me gusta mucho el tema de física, de química. Entonces creo que podría ser algo relacionado con ello. Ir investigando es muy importante. Verificar cuáles son tus cualidades, cuáles son tus aptitudes y con ello irte basando para encontrar cuál puede ser tu profesión. Y no solamente tu profesión, si por ejemplo te gusta mucho viajar, pues claro que puedes encontrar una profesión que se adecue al tema de estar viajando. Si te gusta mucho un trabajo de campo y las investigaciones, claro que puedes encontrar una profesión que te ayude a estar en campo, a estar en profesión. Te gusta mucho estar con niños, claro que puede ser algo de maestra de escuela, de kinder, de primaria, pero también un tema de pedagogía o un tema de muchos trabajos que hay con niños. Pero justamente eso, yo los invito mucho a que exploren sus intereses y sus gustos y con base a ello empezar a preguntarse, con mis gustos, ¿de qué podría trabajar? ¿De qué podría servir? Y después salen profesiones muy padres de verdad, pero tienen que investigar y una vez investigando de verdad salen profesiones que uno ni siquiera se hubiera imaginado en la vida estudiar. Si le pueden llegar a preguntar a cualquier profesionista qué es lo que usted quería estudiar de niño y qué es lo que terminó estudiando, de verdad es muy padre las respuestas que te dan, porque son una cosa, nada tiene que ver con la otra, pero ves a la persona y es feliz trabajando y ejerciendo su profesión. Sí. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué manera el autocuidado impacta en el rendimiento escolar? Es muy importante el autocuidado en todas las esferas. Esto porque por el sentido del tema autocuidado puede ser autoconcepto, autoestima, autocuidado de salud física, autocuidado del tema mental, como lo decía. Este tema de cuidarse uno mismo también demuestra mucho el autoconcepto y el amor que nos tenemos. Si yo me quiero mucho a mí, si me siento bien conmigo mismo, ¿qué voy a pasar? Que me voy a cuidar mucho, y una vez que yo esté bien cuidadito, que me sienta bien conmigo mismo, va a ser que mi rendimiento esté full. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me siento mal conmigo, si tengo tema de autoestima porque se burlaron de mí por tal vez, no sé, a mí tal porque yo soy morenito o porque tengo los dedos chiquitos, no sé, me ocurren muchas cosas que hicieron comentarios que a mí yo dejé que me terminaran afectando. Entonces yo sintiéndome mal conmigo, estoy perdiendo ese tema del autoconcepto, estoy dejando que mi autoestima baje y ese autocuidado que yo debería tener lo pierdo. ¿Por qué? Porque como yo ya no me siento cómodo con mis manos, como no me siento cómodo con el color de piel, pues entonces me siento mal, empiezo a caer en un tema de tristeza, de que ya no quiero ir a la escuela, de que ya no quiero cuidarme, no quiero bañarme, quiero dejar de tener higiene. Y son temas que van escalando poco a poco y pueden terminar en temas de depresión, en temas de crisis de ansiedad, en temas de que van escalando este tipo de cosas desde un simple comentario que hayan hecho sobre mi cuerpo y a mí me afectó. Y después de eso a mí fue como me fue bajoneando hasta el punto en que yo ya no quiero ni siquiera cortarme las uñas porque los dedos se me ven feos, entonces ya da igual que las uñas se ven ahí grandísimas. Ya no me quiero bañar, no quiero asistir a la escuela, no quiero dejar de cuidarme a mí mismo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ese tema es muy importante, el autocuidado, tener muy en cuenta el tema del autoconcepto, el tema de la autoestima, son muy importantes porque, como le decías, entonces viene siendo de mí mismo.
tengo que quererme, tengo que aprender a quererme, y eso conlleva dejar de lado el tema físico. El tema físico meramente es temas de estándar sociales que a veces no sabemos ni quién los impone, a veces las páginas de modelos. Hoy en día ya no sabemos cuál es el estándar que predomina, porque la verdad es una locura. Pero yo lo que los invito de verdad es a que se acepten como ustedes mismos, a que acepten su físico, que acepten su cuerpo, se sientan bien ustedes mismos, aprendan a quererse, y una vez que de verdad nos queremos y nos sentimos bien con nosotros mismos, cuidamos muchísimo nuestro cuerpo. Claro que de eso va a depender que rindamos muchísimo en la escuela, que nos sintamos contentos, eso y el tema del sentido de lo que yo quiera lograr. Porque sí es muy importante, una vez que dejo de tener autocuidado conmigo, ya no me voy a enfocar en la escuela ni nada, me voy a empezar a enfocar en otras cosas, y ahí es donde nos empezamos a perder. Por eso es muy importante cuidar esos factores. Gracias. Sí, a ti. ¿Una pregunta más? En el trato con mis estudiantes, ellos me conocen, también en el trato con mis superiores y en el trato en general que tengo, tiendo a ser una persona muy natural. Muchísimas veces esa naturalidad me juega para bien, porque los temas, ellos lo saben, que tocamos afuera del aula de clases tienden a ser incluso a veces más importantes que los que tocamos dentro de clases. Me queda claro, o entre comillas más o menos me queda claro, cómo ayudarles a construir esa disciplina para el autocuidado. Pero, ¿qué más pudiéramos hacer los docentes para precisamente ayudarlos a seguir construyendo la disciplina, no solamente académica, sino personal? Qué bueno que lo mencionas, porque a mí me parece una parte muy importante de la escuela, y que incluso lo he mencionado en otras escuelas. El tema de los docentes como una red de apoyo, que muchas veces los estudiantes se sienten en mucha confianza para con su docente, y eso es son muchos puntos de gane. ¿Por qué? Porque el no haber confianza y no poder externar una situación que tal vez estoy viviendo en casa, tal vez estoy viviendo fuera de la escuela, llega a ser muy difícil, porque llega a haber temas muy fuertes de violencia, temas de suicidio, temas de depresión. Entonces sí es muy importante y me da mucho gusto que usted tenga esa apertura y esa confianza con estudiantes, porque tener confianza ya es de gane. Ahora, ¿cómo podemos aumentar y mejorar? Siempre invitándolos, fomentando esa confianza de que si tienen algún tema, si quieren platicar de algo, con gusto pueden venir, podemos platicarlo, porque claro que como docentes siempre les vamos a dar el mejor consejo, siempre les vamos a orientar a que pues salgan de alguna problemática que tal vez no la quieren contar con un amigo, o que tal vez por la experiencia, que sabemos que no es bueno que le pregunten a un amigo cómo resolver un problema, porque no pueden tener la mínima experiencia de saber resolver ese problema. Entonces sí es muy importante eso, es dar apertura, seguir nutriendo esa confianza, claro que es vital, y más que nada eso de la apertura, porque aunque nosotros de verdad preguntemos, si ellos no lo quieren decir, no lo van a decir con nada. Pero si nosotros fomentamos esa apertura, que si tienes algún tema puedes venir, he notado que está pasando esto, que estás triste, digo, ¿ocupas algo? O a veces esa típica pregunta de ¿estás bien? A veces esa pregunta detonadora puede ser la medicina para esa situación, porque a veces no encuentra la manera de cómo expresarse, no encuentra con quién, y a veces le está bien, se quiebran, o sea, de repente empiezan a soltar todo, y es bueno, porque tal vez no vamos a fungir la función de terapeutas, pero sí es bueno escucharlos y con base de ellos invitarlos a que tomen pues más acción en esa situación, o un buen consejo, claro que sí, siempre es bueno, pero claro que sí, el tema de la confianza, el tema de fomentar eso, siempre va a ser positivo en la escuela y con los docentes. Gracias. A usted, maestro. Bueno, se cierra el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos su participación a todos ustedes, nos enriquece a todos los aquí presentes y a las personas que nos van a estar viendo a través de la pantalla, todo el conocimiento que nos acabas de compartir, y bueno, que va a ser sumamente importante para la comunidad escolar. Y bueno, agradecemos su interés y estén pendientes de la próxima actividad de IBAE. Muchas gracias.